Hola chicos, hoy vamos a estar reaccionando a vídeos. No importan los anuncios, ¿vale? No sé qué, claro, igual es alguna función así que yo desconozco. Bueno, vamos allá. A ver si puedo llegar a los 300 ahora. Voy a abrirme un poco más a la izquierda para poder tomar mejor la curva. Así. Vale. Ahora mucho mejor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? 294. Se va a matar el conductor de adentro. Buah. No, el Ferrari, el Ferrari, el Ferrari, el Ferrari, no. Vamos a spawnear, voy a spawnear un todoterreno, ¿vale? No, por ejemplo, el Ferrari. porque creo que no han metido todoterreno. Today we're playing the Brazilian Grand Prix, but it's 10 years ago on F1 2012. What a great game this was, and 10 years ago, what an insane season finale it was, of course, because we used to end the season in Sao Paulo. I kind of wish they still did, because it's such a great place to come to for a final race. You know, you have everything, the racetrack itself, print this year, but also with the nature of the location of the circuit, weather systems always come into play. There's always maybe the chance of rain. And 10 years ago, there was a rather dramatic season finale decider between Sebastian Vettel and Fernando Alonso, where rain did come into play, and it capped off what was an enthrallingly entertaining season. So today, as we have the 2022 Brazilian Grand Prix, I thought it would be nice to take a trip down memory lane and go back a full 10 years and play this Brazilian Grand Prix on F1 2012. It's always a lot of fun coming back to old F1 games. One thing I'm surprised by though is 10 years on, how have I still got new things to look at in the career and proving there's nothing new going on here. It's about 10 years too late for that. I'm actually curious, what have I got going on? Oh, Champions mode I've got new. I guess on this profile I never played it. This was a very awesome season, and I'm sure fond memories for a lot of us as Formula 1 fans. You know, great solid grid, Vettel and Webber at Red Bull, Hamilton and JB in their final year together at McLaren, Fernando Alonso, Felipe Massa, Mercedes, Rosberg and Michael Schumacher, Raikkonen and Grosjean in the Lotus, Force India, Paul di Resta, the pundit now, and Nico Hulkenberg. Remember in 2012 he actually led this race at some point in the Brazilian Grand Prix before he crashed out with Lewis Hamilton. Kobayashi and very fetus looking Sergio Perez back here in 2012. Toro Rosso with Ricciardo and Verne, Williams, Maldonado and Bruno Senna, Caterham, Kovalainen and Petrov, HRT, De La Rosa, Cartagena, and then Marussia with Timo Glock and Charles B. I think after so many years, you kind of think back to these games when we played them and maybe have a certain vision of what the game looked like. I think this game actually holds up pretty well. To say it's 10 years old, I think it holds up very, very well. Certainly the cars, the car models, I think are actually very decent for the year they are. Compared to now, I mean, I think very, very solid. Engine sounds maybe not as much there. Massive revving in 7th gear as we try and get... Muy bien. Viendo los primeros. Hoy voy a reaccionar a los primeros videos de mis amigos. Yo con la voz chacaca, díganme si les gusta, porque la verdad tengo amigo el todo ahí. Doors. Aquí. Hoy voy a jugar Doors. A mucha gente le gustó verme jugar a Feirofobia, por lo que hoy probaré este juego de Roblox que me recomendaron muchísimo. Me dijeron que era de terror y repito, odio el terror, me asusto muy fácil y no me gusta. Pero bueno, me lo siguen recomendando, así que ok. En este video voy a intentar pasármelo completo, así que veamos qué tal me va. Ok, estamos acá en Doors, como pueden ver tengo acá mi
personaje que lo voy a cambiar, pero tipo, no sé cómo cambiarlo. Me gustaría ponerme un gato. ¿A dónde tengo que entrar? Estoy como una especie de lobby. Mira, acá hay como que salas, puertas. Va, me voy a meter a la puerta a un solo jugador. Lo voy a jugar yo solito. Y si veo que no puedo, nada, lo jugamos que entre más. Pero a ver, déjenme lo trato de jugar solo, ¿vale? Vale, arrancamos entonces. Rerun Shop, tengo 26 de estos. Y es que te digo, estoy jugando, pero no me mataron al comienzo, ¿sabes? Una música bonita de ascensor. Me siento bien recibido acá. Veo que hay puertas. Vale, me puedo echar con esto, ok. ¿Cómo lo agarro? Con él. Ya lo tengo, ¿no? Ya lo agarré. Ok, el objetivo es pasarse el juego sin gritar, sin asustarme. No puedo correr, ok. Bien, Caps, abrir puertas. Sí. Vale, puerta número 2. Le tengo esto para ocultarme. Supongo que van a haber monstruos igual que a Feirofobia. Ok, hoy está fácil el juego. ¿Cómo decían que era complicado esto? Un montón de puertas, ¿no? Vale, otra puerta abierta. No da miedo. ¿Cómo decían que da miedo? Ya ven, todo el mundo diciendo el juego da miedo, Cap. Yo soy un hombre, ¿vale? Yo no me asusto casi nada. La feirofobia fue la excepción. Ellos necesitaban un adulto. Por eso yo me sacrifiqué por el equipo en darle sazón al juego. Sencillo, tranqui el juego. Nada del otro mundo, ¿vale? Uy. Ok, vale, no pasó nada, ¿verdad? Ok, no pasó nada aquí. Bueno, puerta número 12. Veo otro armario. Uy, están que suenan cosas. No parpadean las luces, escóndete. Ok. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Dios! No lo veo, ¿verdad? Vamos tranqui, no pasó nada. ¿Cómo? A ver, por favor. Compórtense. No da miedo,